Agradezco muchísimo que como cada miércoles esté con nosotros Claudia Ruiz Massieu, quien por cierto fue secretaria de Turismo Federal. Y bueno, pues ahí estamos hablando sobre estos proyectos que se llevan a cabo en Quintana Roo, turismo rural. Suena muy interesante porque luego de Quintana Roo nada más conocemos o conocíamos como que Cancún, Playa del Carmen, Acumal, toda esta zona de la Riviera Maya que le han llamado. Y bueno, pues hay que internarse también un poquito en la selva, es riquísima. A mí que me gustaba bucear cuando era joven, pues me metía a los cenotes y eran zonas muy poco visitadas y muy ricas. Claudia, ¿cómo estás? Con el gusto de estar aquí, Juan, y sigues joven, ¿eh? Tampoco te andes peluceando tanto, sigues joven, pero sí bien importante el acordarnos que México tiene destinos turísticos de clase mundial, no solo los grandes como Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos, sino una infinidad de destinos maravillosos de turismo cultural, de turismo rural, de aventura, que son muy valiosos no solo para preservar nuestro patrimonio cultural, histórico, natural, sino también para ponerlo en valor y hacer que la gente que vive ahí pueda tener opciones de desarrollo que estén vinculadas a los servicios sin perder su identidad, cuidando su entorno, protegiendo su herencia cultural y tener una mejor calidad de vida. La verdad es que México tiene mucho que hacer en materia de turismo y hay grandes ejemplos a nivel mundial de cómo se puede hacer, pero tenemos todo para hacerlo. Qué bueno que lo estemos haciendo en los estados. Sí. Y bueno, pues Tendrá que ser un eje muy importante en la próxima administración, en el próximo gobierno federal, fomentar el turismo y, bueno, pues llevarlo a todas partes el conocimiento de las riquezas que hay en México y ofrecer servicios de calidad, porque, oye, ¿cómo puede entrar dinero y desarrollo con ello a un país por el turismo? Y nosotros Pues tenemos sí. de todo, el turismo de aventura, turismo de playa, turismo de ciudad, Lo más gastronómico. lujoso, No, lo más apegado a la naturaleza, pero no nos vayamos más lejos. Los grandes países que son potencia turística como Italia, Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos mismo, la verdad es que le invierten mucho al turismo, a promover a su país, a promover sus destinos, a hacer un esfuerzo de coordinación sector público, sector privado, sector social, para seguir creciendo en esta industria que la verdad cada año es más importante a nivel mundial. Y en México, que tenemos tanta riqueza y tantas oportunidades en este sector, la verdad es que un poco hemos ido de vuelito históricamente y hay mucho que hacer con una visión más de Estado de largo plazo y de cooperación y colaboración con los empresarios y con el sector social, que nos ha faltado, Juan, pero tenemos todo, tengo fe en que lo lograremos. Y vaya que conoces tú de turismo, pues encabezaste la Secretaría de Turismo Federal. Oye, ¿cómo ves en otro tema? Va a haber una marcha, ¿qué día? El 18 El domingo, sí. De febrero, ya a la vuelta de la esquina. Yo no acabo de entender esta marcha, si es como aquellas de defendamos al INE o el INE no se toca, tiene los mismos colores, es una convocatoria grande principalmente de oposición. ¿Tú cómo ves esta marcha? ¿Vas a ir? Pues mira, la verdad, Juan, fui a las dos anteriores, un poco en este sentido de que eran marchas ciudadanas convocadas por la ciudadanía para los ciudadanos, independientemente de que hubiera partidos, porque me parece lógico que los partidos participen en estas, pues manifestaciones ciudadanas, ¿no? Y que ejerza el derecho la gente a Pues sí, manifestarse, y ¿no? sí Eso es fue maravilloso. mágico, yo te lo tengo que decir, la verdad es que esas marchas que hubo pues hace un año, hace dos, en torno al tema de defender la democracia, de defender las del 8 de marzo, ¿no? Los derechos de las mujeres, tienen que ver con lo mismo, porque cuando tú dices vamos a defender al INE o a las instituciones democráticas, suena un poquito vago, pero cuando eres ciudadano dices voy a ir porque quiero defender mi derecho a manifestar lo que pienso, aunque no piense lo mismo que el que viene marchando junto a mí. Quiero defender pues que haya instituciones que me garanticen que puedo decir lo que yo pienso y nadie me censure. Quiero defender que como mujer tengo libertad de hacer, pensar, decir lo que yo quiera y tener las mismas oportunidades que los hombres y vivir digamos, sin el miedo a ser violentada. Pues eso significa defender la democracia, vivir en un país donde nos respetamos en nuestros derechos, en nuestra igualdad. Y me pareció bien potente esas marchas. Hoy, esta nueva marcha, pues creo que es la marcha por nuestra democracia, se le ha denominado.
la convocan muchas organizaciones de la sociedad civil, unas vinculadas a partidos o algún frente, otras no, y creo que en ese sentido pues también está su riqueza. Yo creo que el que quiera defender la democracia pues hay que ir. Claro, pero bien informados. Yo también fui a las 2 marchas como reportero, como periodista. Mira, para ver qué es lo que estaba sucediendo, y pude entrevistar a varias personas, Claudia, sobre todo en la primera, ¿te acuerdas? La del Monumento a la Revolución, que decían, no, que no va a ir nadie, no, estaba llenísimo, me consta, padrísimo. o sea, estaba lleno de personas, pero mira, por ejemplo, hice algunas preguntas y esto me contestaban, a ver qué opinas. A ver. Oye, ¿la reforma electoral a tu punto de vista pone en riesgo la democracia? Obviamente, amigo, es una estrategia de este señor, tu presidente, para que se vuelva a reelegir. ¿Dónde dice eso en la reforma? ¿Que borraría al Instituto Nacional Electoral o que tendría facultades para reelegirse? ¿Dónde ves tú en la reforma que pudiera llevar a eso? En el tema donde viene la destitución de Córdoba, buscando la forma de que al próximo que él imponga... Pero en la reforma no viene de una propuesta para destituir a Córdoba. Córdoba se va porque concluye con su gestión el próximo año. Es una situación similar, haz de cuenta que va todo de la mano. Bueno, hay así varios, me di a la tarea de, Claudia, de preguntarle a la gente que iba. Había gente informada, sí, pero la gran mayoría le decía, oiga, ¿usted está de acuerdo con que se disminuya el número de diputados? Me decían, sí, claro. Y partes de la reforma que estaban establecidas ahí, que eran las propuestas de la iniciativa, la gente que fue me decía que estaba de acuerdo en ello, o sea, no fueron informados y fueron en todo su derecho a mostrar repudio, ponle a un partido o al movimiento de la 4T o a un gobierno, y además ejercer su derecho a manifestarse, pero no, te digo, no iban totalmente informados, no sabían bien a bien qué es lo que estaba sucediendo. Y esta próxima marcha del domingo, yo no acabo de entender si es una marcha que se convoca para apoyar a la candidata del PAN, PRI, PRD, y se utilizan estos colores de defendamos al INE y el INE no se toca, y los colores rosas, porque generó una cohesión social. O sea, en la marcha hubo una identificación de todos los que estaban ahí, y no sé si los identifica más ese rosa y ese el INE no se toca que una candidata. ¿Tú cómo ves? Pues mira, hablando también un poco de mi experiencia en la anterior marcha que tú refieres, la verdad es que sí había de todo, ¿no? Había quienes fueron movilizados en el buen sentido, convocados por un partido político en el que creen o por una organización civil en la que participan, y gente que fue orgánicamente, porque tú veías las pancartas y había de todo, ¿no? Las que estaban como muy alineadas en contingentes, muy organizados, y los que eran pues padres de familia que iban con sus hijos y que habían hecho su cartelito de decir, yo quiero tener el derecho de decir lo que pienso, ¿no? Y esa parte me parece súper valiosa. Esta, confieso que yo tampoco entiendo quién la convoca, pero veo una multiplicidad de organizaciones sociales, unas ligadas a partidos, otras no, y creo que eso también es válido, Juan. Yo creo que también en la medida en la que en el contexto que vivimos, el gobierno o la coalición oficialista que está contendiendo en las elecciones descalifica este tipo de convocatorias, pues automáticamente hacen que cualquiera que no está de acuerdo con el gobierno, con sus postulados o con su partido, pues quiera participar independientemente de si apoya a una opción o no, o a otra. Entonces creo que también es parte un poco de el signo de los tiempos, ¿no? Se descalifica desde el gobierno estas convocatorias y estas marchas o manifestaciones, y todos los que no creen en el gobierno o no están de acuerdo con él, pues dicen, pues ahora participo. Pero claro, eso está porque bien. se identifican como antagonistas a un gobierno que no les representa o donde no se sienten representados. Entonces, pues yo creo que eso es válido. Yo creo que está padre que vayan los que apoyan a un frente, los que quieren nada más defender al INE, los que quieren hablar en contra del gobierno, o los que simplemente quieren reivindicar, que quieren vivir en una democracia que, insisto, no es solo un tema electoral, sino vivir en un sistema donde se te respeta en tus diferencias y con igualdad de derechos a todos los que piensan igual o distinto a ti. Pues ahí está esta marcha que no nos acaba de caer el 20 bien. ¿Quién convoca? ¿Para qué convoca? ¿Vas a ir a entrevistar? Pues es que voy a estar al aire, entonces se dificulta. Se dificulta un poco, pero igual y sí me escapo, y preguntarles, ¿no?, a quienes asisten, qué los lleva a asistir. La verdad es que en las 2 anteriores pues me fue bastante bien, muy participativas las personas a las que yo les preguntaba. Y había de todo, ¿no? Creo que eso fue muy padre, la verdad. Yo había lo mucha viví gente.
muy distinta a cada persona en lo que iba, para qué iba, cómo se manifestaba. Pero sí te digo que la desinformación sí fue un común denominador. Bueno, ahí en todos lados, querido Juan. Lamentablemente. Oye, ¿cómo va la relación México-Estados Unidos, Claudia Ruiz Massieu? Hablábamos la semana pasada sobre reuniones de alto nivel y que siempre el comunicado dice lo mismo, bajo el mejor entendimiento, nuestras naciones amigas van a cooperar con respeto a su soberanía. Y la paz mundial. Exactamente. No, pues mira, yo creo que cada vez va a estar más de filigrana esta relación en lo que queda del año. Ajá. Decíamos la semana pasada que todo hay que leerlo en clave electoral, allá y acá. ¿No? Y ahora que se aprobó en el Senado estadounidense el paquete de apoyo para Ucrania, para Israel y otros países, en menor medida Taiwán, pero se quitó el componente de la frontera que había sido parte del acuerdo original, y ya no hubo este componente de darle dinero a la patrulla fronteriza, a las instancias que gestionan el tema migratorio en Estados Unidos. Solamente fue el apoyo a estos países. Pues queda el tema de la frontera volando. Y ahí México tiene pues una oportunidad y un riesgo, ¿no? De profundizar este diálogo de cómo vamos a gestionar el tema migratorio, pero pues cada día, cada minuto que pasa, más metidos en el tema electoral. Cuando vemos a los republicanos que habían impulsado este acuerdo que fracasó la semana pasada, que tenía estos dos componentes, el migratorio y el de ayuda a estos países, que se echan para atrás, pues se echan para atrás para no ser blanco de las críticas de Donald Trump, el que se perfila ya como virtual candidato de los republicanos. Entonces ya todo está en clave electoral. O sea, ya lo demás no importa. Ahorita el momento electoral es lo que determina la agenda y la conducta. Nos vamos a una pausa, Claudia. Aguántame tantito, regreso contigo. Venga. Seguimos hablando de este acuerdo bilateral, bicamaral en los Estados Unidos. Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Agradezco muchísimo a la senadora Claudia Ruiz Massieu que nos acompañe, colaboradora de este espacio, los miércoles aquí nos acompaña. Ya hablábamos de la marcha del próximo domingo, que no sabemos bien a bien quién la organiza o de qué va, pero que seguramente irá muchísima gente. Y estamos hablando del acuerdo bipartidista en Estados Unidos sobre la ayuda militar a Ucrania y a Israel, que manda a la congeladora, me parece, pues cualquier tipo de trabajo de colaboración con México y los problemas fronterizos y de migración que hay, que tanto se han discutido y de los cuales han venido a hablar pues funcionarios de altísimo nivel. Esto ya se lo llevó las elecciones. Ya se lo llevó las elecciones, como nos suele pasar, pero creo que también México tiene que pensar cómo se va a posicionar frente a esta crisis migratoria. Ya no pensemos solamente desde la perspectiva de Estados Unidos, sino la nuestra, que estamos recibiendo más flujos de migrantes cada vez, y pues Estados Unidos está endureciéndose también por su tema electoral. ¿Qué vamos a hacer con esos migrantes? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Cómo los vamos a gestionar? ¿Cómo los vamos a atender? Con el mismo estándar que pedimos para nuestros migrantes en Estados Unidos, ¿no? Claro, la Comisión de Derechos Humanos la semana pasada emitió un comunicado derivado de un estudio en el que señala que todas las estaciones migratorias carecen de los elementos mínimos para garantizar a los migrantes pues el cumplimiento de sus derechos, porque los migrantes tienen derechos y están plasmados en nuestra Constitución. Y además México ha sido como un impulsor, obviamente por la comunidad que tenemos en Estados Unidos, pero además por los principios con los que nos regimos, muy humanistas y de protección de derechos humanos, de gestionar la migración con perspectiva de derechos humanos y respetando sus derechos. Pero la verdad es que en este gobierno, y lo tengo que decir, Juan, entendiendo que no es un fenómeno fácil, que no es propio de esta administración, estos flujos que siempre han subido y bajado históricamente, la verdad es que ha tenido una política migratoria muy errática. Primero puertas abiertas, luego no, luego tú eres el encargado por ley y por constitución de gestionar el tema migratorio, pero se lo doy a otra secretaría. A la de Relaciones Exteriores. Exacto, ¿no? ¿Y esto qué genera? ¿Que puede disponerlo el presidente? Bueno, hagamos los cambios legales, no pasa nada. Pero el tema es que crea confusión. Nadie sabe quién es responsable, no hay presupuesto, y en el extremo, pues tenemos lo que pasó en Ciudad Juárez, que fue tremendo, donde nadie acabó siendo responsable. Sí, sigue el proceso abierto y pues el
a quien se le lleva el proceso, pues sigue en su encargo como director del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y al final, pues sí hay un tema, vamos a decir, de realpolitik con Estados Unidos, donde este ha sido el tema más importante en la relación bilateral para el gobierno norteamericano. México ha capoteado otros temas en función de cómo ha pues cedido a ciertas exigencias de Estados Unidos, como ser tercer país seguro, pero hoy que están ellos entrando también a su tema electoral con Donald Trump, con esta pues bandera que siempre resulta redituable, pues México está un poquito contra las cuerdas. ¿Qué vamos a hacer? Ya en el Congreso estadounidense, lo que parecía en otros momentos hubiera sido wow, qué maravilla, se pusieron de acuerdo. Los demócratas cedieron y van a endurecer la política migratoria, los republicanos obtuvieron lo que quisieron, ahora se rajaron porque están en tema electoral. ¿Dónde queda México? ¿Cómo nos vamos a posicionar no solo frente al próximo gobierno, quien sea que gobierne aquí, sino cómo vamos, insisto, a gestionar la realidad de estos flujos migratorios que están rebasando todas nuestras capacidades al 1000%? Y si todo parece ser como se indica, el próximo gobierno de los Estados Unidos será de Donald Trump, que va a complicar aún más esta situación. Pues Claudia Ruiz Massieu, te agradezco como siempre que nos acompañes y te espero aquí la próxima semana. Aquí nos vemos, Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. No se vaya, mucho más información aquí en Fórmula Noticias.